Hola, saludos a todos que nos siguen a través de diferentes estados, hombres, mujeres, sordos, oyentes. En este momento estoy aquí, no rígido, no con una seriedad absoluta, como ustedes pueden ver estoy trabajando, hay una persona que nos está interpretando. Quise traer un intérprete hombre para que me pudiera dar voz, puesto que ustedes saben que hay diferentes tonalidades, pero lamentablemente estaban ocupados, no pudieron, y bueno, encontré a una persona que quiso manejarlo de manera voluntaria para que nos diera, en este caso a mí en específico, voz. Necesito a una persona que me apoye. Si yo lo hubiera hecho en el SM, a lo mejor los oyentes no se hubieran interesado en este mensaje. Por eso es que invité a una persona que nos diera este puente de comunicación, para que intercambiemos opiniones. Muchas gracias a la intérprete que en este momento nos está dando voz. Voy a lo mejor a hacer un poco lento, a lo mejor habrá algún momento de interrupciones, como si estuviéramos en una escuela. Vamos a hacer la emulación. Este es el primer día en el que vamos a trabajar. Hoy vamos a hablar sobre la situación de los intérpretes y la interpretación en lengua de señas. Como ustedes bien saben, hay históricamente antecedentes de la interpretación. ¿Qué es lo que va a ocurrir en nuestro futuro? ¿Qué riesgos puede conllevar? Mi nombre es Ernesto Escobedo. Mi seña es esta. Podrán decir, ¿por qué te dicen así? ¿O por qué las comunidades de oyentes podrán pensar, ay, ¿tienen seña? Pues sí, es una característica que la comunidad sorda da a las personas. Es parte de nuestra identidad y como comunidad. El tema que hoy nos atañe y del que voy a hablar es la interpretación. Aclaro que este video no es para intrigar o crear un conflicto ni manipular. Lo que yo quiero hacer en este caso no es hablar como Ernesto Escobedo, sino como una parte que ve la situación que hay dentro de los intérpretes y su trabajo. Que el gobierno los apoye, los prepare, los capacite. He estado haciendo una investigación y he encontrado muchas cosas, y por eso es que me he atrevido a hacer este video informativo de investigación. Ustedes pensarán que a lo mejor es absurdo lo que digo, o realmente sí tengo fundamentos. No es que yo lo haya inventado o lo haya hecho. Yo he tenido la iniciativa de preguntar, de investigar, y no tengo el por qué mencionar nombres o dar datos específicos. Voy a hablar de algo concreto y de algo en general. Espero que en nuestro país se abra para que todos podamos tener acceso a ella. Yo les puedo decir que soy intérprete. Pensarán los sordos, ¿cómo un sordo puede ser intérprete? Tiene que ser oyente. ¿Cómo va a ser una interpretación a voz o viceversa? Pues no, no solamente los oyentes pueden ser intérpretes. Desde hace mucho tiempo y desde tiempos memorables, un sordo llamado Nigel Howard hizo esta interpretación, puesto que él era sordo. Él nació en Canadá y él expuso su experiencia de trabajo, la cual dice que en el año 1500 empezó a manejarse la interpretación por sordos en lo que era el clero. Una persona que quería casarse pidió un apoyo para que le interpretaran la misa. Y bueno, esto se ha documentado y esto es parte de una historia. Aunque no es un documento oficial, la verdad es que siempre ha habido intérpretes sordos. No hay un título o una carrera oficial, pero sí la hay. Yo, Ernesto, he hecho esta investigación.
Y bueno, mi experiencia de trabajo como intérprete sordo fue local. ¿Cómo pensarán que fue local? Bueno, yo cuando fui estudiante veía que el profesor no podía explicarnos con fluidez la clase, y de hecho tuve compañeros sordos que sí entendían y le entendían muy bien al profesor. Entonces mis compañeros me explicaban lo que el profesor estaba diciendo y me di cuenta que eso es posible, interpretarnos, ayudarnos. Y de hecho ya con el tiempo, cuando ya fui una persona adulta, empecé a trabajar con mis propios amigos y conocidos sordos en el ámbito de conferencias, en la escuela. Aunque yo no tenía un título ni estaba certificado como intérprete, lo empecé a hacer con la práctica, empíricamente. CONADIS recientemente publicó un congreso por internet y yo tuve a bien trabajar en este congreso como intérprete sordo, y la verdad es que ya 2 veces he estado en este contexto. En México DF, en la Unión Nacional de Sordos de México, invité a muchas personas y me invitaron a su vez a diferentes congresos. Se maneja la lengua de señas universal, yo manejaba la lengua de señas y hacía la interpretación a su vez a las personas que no tenían conocimiento de la lengua de señas internacional. En Cancún en 2009, hicimos un campamento, el Consejo Nacional de Jóvenes Sordos, y vino una persona sorda de Inglaterra, un líder sordo de todo lo que es el continente europeo, y nos expandió y nos hizo conocer todas sus experiencias. Los jóvenes de diferentes estados estuvieron viendo con mucho interés lo que él decía, pero lamentablemente no se manejaba la lengua de señas. Y bueno, yo fui su intérprete para compartir esas experiencias, para ver qué es el liderazgo de los sordos. Platicó sobre esto, yo le interpreté y bueno, me di cuenta que las personas que también vienen de otros países o manejan otras lenguas de señas no entendían. Bueno, pues yo manejaba la lengua de señas universal y les interpretaba. En Monterrey se hizo un seminario en donde había sordos ciegos y yo por voluntad propia me ofrecí a interpretarles todo lo que estaban. De igual manera, aquí en el Distrito Federal, en lo que es la Iglesia Amistad Cristiana, hay una congregación donde se reúnen jóvenes y personas sordociegas, y ahí tuve mis experiencias. Lo he manejado a nivel local, a nivel internacional. Entonces, tengo una licenciatura de estudios de lengua de señas aplicada, en donde lo realicé en Nueva Delhi. Esta es su seña, en India. Estuve 2 años trabajando allá, estudiando, y bueno, me dieron 6 meses de capacitación para aprender la lengua de señas hindú. Aprendí lo que es la práctica, la teoría, la técnica. No, es algo tan hermoso y tan complejo. Es todo un mundo que tuve que aprender, y bueno, la verdad es que sí, me sirvió de mucho para mi trabajo. Estuve también en una conferencia que se llamó Sign 6. Esta fue su seña. Las personas oyentes manejaban la lengua de señas internacional. Yo a su vez estuve manejando lo mismo. Hice ahora sí que la repetición de lo que hacían ellos. Y había intérpretes que hacían la lengua de señas hindú. Entonces fui como que un puente de comunicación con los que estaban sentados a mi alrededor. Eso me ayudó mucho. De igual manera, viajé a Nepal, me fui a India, a Turquía,
Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Cuba, Japón. He viajado por muchos países aprendiendo y ahora sí que enculturándome de todo este bagaje de comunicación, aprendiendo sus culturas, aprendiendo sus lenguas de señas para poderlo adaptar a un trabajo multidisciplinario. Siento que tengo la habilidad para hacerlo. También sé que puedo interpretar a una persona sordociega porque es otro sistema. En México no se maneja como en Inglaterra, pero es muy similar la interpretación. En Estados Unidos también. La lengua de señas internacional, que es oficial, bueno, se supone que a nivel internacional es esta, pero no es la única que tienen que aprender. Hay que conocer diferentes culturas y, si es posible, viajar y estar en contacto con ellas para aprender también sus gestos. Por eso tuve que viajar y conocer. Cuando estuve en Nepal no sabía cómo darme a entender. Y cuando pedí un té, me dijeron que esa era la seña. No sabía yo cómo pedir un té. Y me di cuenta que es muy importante utilizar el lenguaje gestual, aunque no conozca su lengua de señas. Asimismo, me doy cuenta que para interpretar diferentes rubros es muy importante enculturarme. Sordo, esa es mi experiencia. Hemos visto que no se nos da el lugar a los intérpretes sordos como debiera ser. La primera que ha sido reconocida en México es Perla Moctezuma. Aunque ella manejaba español signado y en su tiempo no se manejaba mucho la lengua de señas mexicana, hizo un excelente trabajo. Aunque podrán pensar que fue la primera, que no es verdad. Hay muchos intérpretes que han pasado a lo largo de la historia, como les conté la historia de la iglesia, o imagínense en otras épocas lo que se hizo, lo que era un intérprete. Hablando ya de otra cosa, como presidente de la Unión Nacional de Sordos de México, yo estuve colaborando para hacer esta norma técnica que muchos intérpretes conocerán. Traté de dar ideas, opiniones, sugerencias, y yo pedí que me reconocieran como intérprete sordo y me dijeron que no, que era importante y necesario que yo escuchara o que fuera un intérprete oyente. Entonces, pues yo me fui a Celaya, esta es la Celaya, Guanajuato. Fui a un seminario de derechos humanos como líder sordo y llegaron diferentes autoridades estatales, padres de familia, y yo, Ernesto Escobedo, me atreví a interpretar. Las personas sí al principio no lo podían creer, no lo daban como algo que se debe de hacer, me creían que estaba haciendo algo absurdo. Y bueno, muchos pensarían que yo, como Ernesto Escobedo, estoy queriendo ser protagonista, pero no era eso, no era mi interés genuino. Yo lo que quería mostrar es que una persona sorda puede ser un intérprete para su comunidad. El doctor Nassif, en su momento, no recuerdo su nombre completo, vio este trabajo que yo hice y lo aplaudió. Fue con la persona que trabajamos en la elaboración de esta norma. Pero después la comunidad de sordos se exaltó y no aceptaron que una persona sorda fuera intérprete. Entonces ya no pudimos ser parte de este ámbito. Pasado mucho tiempo, no es para que alguien se sienta mal, aludido, es algo histórico que ha sucedido, los sucesos que se han dado, y es lo lógico que haya a veces conflictos, como todos los hemos pasado. La comunidad de sordos ha sufrido mucho diferentes situaciones. Yo sé que en la norma de evaluación muchas personas quisieron participar, quisieron ir, y cuando se les pidió
que interpretaron a una persona sorda, pues muchos se sorprendieron. Yo la verdad, pues tengo una particularidad muy propia de expresarme y muchos intérpretes no me pudieron dar voz. No me pudieron dar voz. Yo la verdad me sorprendí mucho y me di cuenta de que es parte también de la falta de experiencia. En 2007 conocí a Griselda Yebra. Hicimos un diseño para hacer un diplomado de intérpretes que se llamó en ese tiempo el Grupo de Señas Libres. Y anécdotas que les estoy contando. No es todo, hay mucho. Y yo, la verdad es que no me he quedado conforme. Quiero investigar y saber qué más hay detrás de todo esto. Quiero hablar también de los intérpretes que son hijos oyentes de padres sordos. La verdad, yo los admiro mucho. A los hijos de padres sordos, HOPS, como se les llama, porque los padres sordos, la verdad es que los llevan a sus cuestiones cotidianas para que sean sus intérpretes, pero desde niños, y la verdad es que parece como una tortura para ellos, porque desconocen del entorno en el que se desarrollan los adultos. Imagínense ver una situación de alcoholismo, de violencia familiar. Los niños están inmersos en ese ambiente. Entonces, imagínense cuando han convivido con asociaciones de sordos y a la vez que han ido creciendo e interactuando en este ambiente, me he dado cuenta que muchos hijos de padres sordos tienen una vivencia muy peculiar. Y ellos como intérpretes tienen otras experiencias como las que vivimos los que no estamos inmersos. Ahora, desde 1970 se han hecho confederaciones, como en este caso FEMEDESOR, la Unión Nacional de Sordos, la Asociación Mexicana de Sordos, en fin, hay varias que pudiera enumerar, interactuando con ellas, haciendo investigación de sus trabajos y de su trayectoria. También me he tomado a la tarea de investigar en otras conferencias, que en este caso recuerdan que apenas hubo un encuentro norteamericano de intérpretes de lenguas de señas. Yo quisiera que se abrieran nuestras conciencias, que bueno, existimos intérpretes sordos, intérpretes oyentes, piratas, hijos de padres sordos. Hay varias modalidades, todos podemos. Bueno, continúo. Al leer diferentes libros y buscando referencias sobre toda esta temática, conviviendo con personas, académicos, expertos, intérpretes, he hecho una investigación de cuáles son las características, la actitud, las aptitudes. Mucho muy bueno que hacer en la UASLI, en la Federación Mundial de Sordos. Vi en Montreal, Canadá, en el 2005 cómo los intérpretes trabajan de una manera coordinada, excelente. Pensé que eran oyentes, pero no, eran intérpretes sordos. Asimismo, me consta, como expresidente de la Unión Nacional de Sordos, conviviendo con hijos de padres sordos, con diferentes intérpretes, la verdad es que no el hecho de ser hijo de padres sordos te hace intérprete. No. Hay que estudiar, hay que formarse, porque no es solo conocer la lengua de señas. Y bueno, como les comentaba, hay una persona que escribió un libro que se llama Edmund Wilson. Escribió un libro en 1972 y vi de ese libro un párrafo que me gustó mucho, que dice, bueno, ustedes pueden ver este libro, ¿no? Que hay dos personas que lean igual el mismo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo,
Si una persona tiene una percepción y la otra tiene otra, cuando hagan su opinión o su perspectiva de lo que leyeron, van a dar ideas distintas. No van a dar ideas iguales, porque sus modos de percepción y de opinión son diferentes. Entonces es importante ver tanto de un lado como del otro para podernos enriquecer y crecer en el contexto en el que estemos. Aunque leamos el mismo libro, no lo podemos. Ahora, en la comunidad de intérpretes he visto que hay diferentes modalidades. Los intérpretes sordos. Ahora hay una asociación de intérpretes sordos del Distrito Federal que está dando un paso adelante, capacitando a los sordos para ser intérpretes, con sus errores, con sus desatinos, pero trabajando por un fin común. La comunidad de sordos la comunidad de intérpretes hijos de padres sordos, a los cuales admiro mucho. Los intérpretes que no tienen nada que ver con la comunidad de sordos también son muy admirables porque hacen su esfuerzo por interactuar con estos. Los intérpretes que están dentro de asociaciones, intérpretes que son independientes y que han perdurado así por años trabajando en pro de un buen objetivo. O los intérpretes piratas. Realmente hay que ver cuál es el problema en toda esta comunidad. Pues que no hay que unirse en diferentes tipos de vista y opiniones, con diálogo o no diálogo, solución o no solución, hay que estar unidos. Por ejemplo, si yo hace poco aprendí a ser intérprete y tú tienes mucha experiencia como intérprete, si yo soy nuevo y yo quiero aprender, el que sabe me está maleando, me está metiendo ideas negativas, ¿por qué voy a hacer un tipo de comunidad aislada a la de los demás? Yo creo que debe haber compañerismo y respeto entre intérpretes. Si el intérprete pirata va y aprende de uno de otro y aunque no lo haga bien, no le importa y ve su beneficio personal, realmente eso se da comúnmente. Pero no es el afán de atacar a nadie. Yo lo que quiero es que se unan, que vean por un fin común, porque realmente vamos a ser honestos. Hay muchos sordos que piden mejor el apoyo de un intérprete hijo de padres sordos o de un pirata, según las posibilidades y lo que... Entonces, no esa es la idea. Ustedes saben que existe la Federación Mundial de Sordos, la WASLI, que es la Asociación Mundial de Intérpretes, en la que hace poco estuvo aquí en México y que fue muy bonito lo que nos vinieron a compartir. Estas dos asociaciones tienen la idea de que en España y Segovia se hicieran estas asociaciones. Bueno, estas fueron creadas en este lugar. ¿Con qué idea? Pues de hacer trabajo en conjunto. Aquí en México no hay trabajo en conjunto y por eso no funciona este trabajo. WASLI está muy ligada a la Federación Mundial de Sordos y de Sordociegos también. Entonces hacen convenios, pactos para trabajar en pro de la comunidad de sordos. Y aquí en México yo no veo que eso suceda. No hay nada. Siempre estamos ahí corriendo atrás uno del otro. Hay que enseñar y capacitar bien. Viendo por internet, navegando diferentes páginas, vi una revista de la WASLI publicada en 2007 en España, en donde dice que Daniel Maya, intérprete de lengua de señas, explica que su asociación no es la única. Como en Estados Unidos existe el RIT. Ustedes saben que allá existe una asociación en donde se afilian muchas personas para poder trabajar. Y bueno, se ha cambiado a otra denominación, pero siguen trabajando, llevan 20 o 25 años trabajando y funcionando bien.
En cambio aquí no hay esta situación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué estrategias podemos utilizar para hacer buenos reglamentos, para trabajar bien, para funcionar bien, para que haya buenos manejos, buenas administraciones? No es estar en contra de nadie. Ahora, la Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas ya está trabajando en esto, está haciendo convenios y está perfecto. En 20 años no se pudo hacer nada, lamentablemente se avanzó muy poco, no hubo mucha información, conferencias, cursos, no se hizo, no hay donde se formen intérpretes de manera oficial. Asimismo, veo que sería bueno que hubiera una superación y un profesionalismo de intérpretes de excelencia. Yo no quiero intrigar contra nadie ni hablar en contra de nadie, pero una comunidad nos está esperando. No hay que ver beneficios personales, poder, situaciones que no van con la comunidad de sordos, que no benefician a ellos. Aunque hay diferentes tipos de intérpretes, sabemos que es un trabajo muy complicado. Lo que queremos es que este país sea libre, justo, que se quiten y se dejen de lado los problemas personales, que trabajemos en pro. Hablando de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, ratificada por la ONU, la Federación Mundial de Sordos da como una opinión que debe haber un servicio de interpretación y en nuestro país, México, debemos de hacerlo de verdad, garantizarlo. Por eso aquí tenemos que también ratificarlo y elaborar un protocolo de atención a personas con discapacidad. En este caso, apoyarnos de la ley y pedir la certificación para intérpretes. Para que haya servicios de interpretación profesional que estén respaldados por alguna autoridad, yo la verdad no he investigado muy bien esa parte, ustedes mejor que yo lo conocen, puesto que está en la norma de certificación de CONADIS. Sabemos perfectamente que ya en nivel República Mexicana hay 45 intérpretes certificados. Y aunque hay otros que tienen una habilidad muy buena, no pudieron entrar a esta certificación. Ahora sabemos que como una opinión o como una sugerencia, podemos hacer algo parecido que hace WASLI y que hace la Federación Mundial de Sordos. En los 32 estados de nuestro país existen diferentes asociaciones. Lamentablemente algunos trabajan en conjunto, otros de manera independiente, pero deberíamos de manejar la difusión e información de todo esto que se suscita, puesto que ustedes vieron que en el primer encuentro norteamericano de intérpretes, la persona representante de la Asamblea Legislativa preguntó que cuántos intérpretes había. Y la verdad es que esa respuesta pues es muy ambigua, porque sí hay certificados y reconocidos, miembros de algunas asociaciones, pero yo pienso que todos mejor deberían de estar afiliados a una sola o a algunas, para que haya un registro de todos los que hay. Si algunos no están de acuerdo, es muy respetable su opinión, pero es importante que haya un registro oficial para que las personas que no tengan una verdadera preparación no lo ejerzan, porque esos son los llamados piratas, porque estos son los que cae la profesión. Si hay una Asociación Nacional de Sordos y una Asociación Nacional de Intérpretes, debe de haber también una Asociación Nacional de Sordos Ciegos, para que haya un extenso bagaje de intérpretes enfocados a cada tipo de interpretación. Así como ustedes lo ven que en la asociación, así debería de implementarse. Por eso, cuando ven ustedes la palabra intérprete, ¿qué es la palabra intérprete? ¿Qué es un intérprete? Bueno, yo la verdad no quiero dar un concepto concreto y ser el que
manipule, diga, ordene. Por experiencia he visto que hay personas que imponen, que son muy rígidas, empiezan a hacer divisiones y a propiciar conflictos. No es que me ponga el sello de intérprete, simplemente vamos a darnos cuenta que tenemos que trabajar en conjunto para ser profesionales, no trabajar como si tuviéramos una especie de infección dentro de todo esto, que estemos limpios de todo aquello que nos pueda dañar. Como asociaciones tenemos que llamar a todos los intérpretes para que haya cursos, se capaciten y que convivan y vayan a otras asociaciones a aprender diferentes maneras y técnicas de interpretación. En 1994, la Asociación Nacional de Intérpretes de Lenguas de Señas han ido a diferentes estados. Yo sé, a ciencia cierta, no me han dicho quién, pero que cobran 15,000 pesos mensuales. En ese tiempo eso era lo que se decía. Yo lo que pensé en ese momento es que las personas sordas deben de impartir la lengua de señas, puesto que los intérpretes a lo mejor no tienen una habilidad, un concepto claro de lo que es la cultura de la lengua de señas, y lo mejor es que sean sordos. Cuando se hizo el primer encuentro nacional, estoy pensando en hacer un primer encuentro nacional de sordos, y es mi sueño, para que no trabajemos cada quien en su trinchera, sino que nos unamos y apoyemos este objetivo en común, porque habrá intérpretes muy conocidos, muy exorbitantes, y es muy respetable, pero no se trata de eso. Como ustedes pueden ver, esta norma convocó a diferentes personas, pero no convocó a muchas personas sordas. En este caso acudieron muchos intérpretes porque era el tema, pero yo creo que lo justo es que interactúen las dos comunidades. Sabemos que hay un presidente de la Federación de Sordos, obviamente él tiene que estar presente. Los cursos que hay para los nuevos intérpretes, o los que quieren ser intérpretes, hacen su trabajo y de alguna manera hacen servicio social, reciben una constancia, y cuando acuden a una situación compleja como es, por ejemplo, un juicio, hoy no están listos, porque hay palabras muy complejas como es el lenguaje jurídico, y porque a mí me dijeron que esta es la seña de judicial, ya malinterpreté todo. Eso no es la seña de judicial. Una cosa es ser policía y otra la función judicial. Por ejemplo, la deontología. Yo ahorita voy a poner esta seña porque no existe en nuestro país. Es el reconocimiento de diferentes temas, palabras, y es importante que yo me especialice para estar realmente certificado. Cuando vi en Francia cómo trabajan, tienen dos universidades que son conocidas por excelencia. Tienen la carrera de interpretación, que dura 2 años. Y bueno, aparte de eso, toman cursos de todo lo que es su lengua de señas, se titulan para ser intérpretes, los evalúan, hacen todo el trabajo de técnicas de ontología, y durante 2 años, al hacer todo esto, reciben su certificación. ¿Están listos para trabajar? Claro, pues eso es la idea. Después se tienen que afiliar a una asociación. En Francia, hago la aclaración, se afilian y les hacen otra evaluación. Ustedes pensarán, no, ellos directamente piden referencias a la universidad y ellos dicen si están aptos o no, y ellos les dan su cédula. Esas son las ventajas de tener un sistema académico, pero aquí no existe, en nuestro país no existe.
Aunque tengas todo el conocimiento, necesitas capacitarte también en otras temáticas, tener especialización, conocer del tema que vas a interpretar, y entonces sí estás apto para poder desempeñar tu carrera o lo que estudiaste, en este caso la lengua de señas, para interpretación. Como ustedes pueden ver, a muchos ya les dieron su certificación, pero vamos a ser reales. Por ejemplo, en Francia, veo que hay, en Inglaterra y Francia, que es a los países a los que yo pude ir, vi que hay un servicio de atención en un módulo en donde, por ejemplo, la persona o cliente quiere comprar algo o pedir una atención, una orientación, y no necesitas estar escribiendo para que te entiendan. A través de videoconferencia tienen una especie de machote de videos en los que la persona sorda ve qué temáticas tiene, y entonces te ponen una cámara, le hacen la llamada a la operadora, que es la intérprete o intérprete, en este caso hombre o mujer, se pide el servicio de videoconferencia para interpretación, y entonces la persona sorda hace su petición de servicio y la persona intérprete pide o más bien emite el mensaje que la persona sorda quiere dar o quiere solicitar. Entonces es algo muy económico, la verdad, muy fácil de implementarse. Están los 365 días, 24 horas al día, y eso sería padrísimo hacerlo aquí. Podríamos hacerlo, no quedarnos atrás, avanzar y avanzar, apurarnos a estar. Ahora, los intérpretes sordos pensarán, ¿para qué? ¿Se puede? Sabemos que no hay una carrera profesional para interpretación. Los intérpretes del Distrito Federal, la Asociación de Intérpretes del Distrito Federal, ya están implementándolo. Es muy admirable lo que están haciendo. Yo, bueno, he tenido la experiencia de verlo en otros países. En el primer encuentro interamericano de intérpretes de lengua de señas, vi algo muy padre, que es el primer paso para que todos se capaciten. Ojalá que haya más, ¿verdad? Y que haya más congresos de este tipo. La Asociación de Intérpretes del Distrito Federal está capacitando a sordos para que sean intérpretes. Les enseñan técnica, deontología. Eso es lo que tienen también que enseñarles a los intérpretes oyentes, todos encaminándonos a un mismo objetivo. Recuerden que esto sucedió el 23. Muchos intérpretes oyentes verán, ¡ay, cómo! ¿Intérpretes sordos? Eso es nuevo. ¡Ay! Y viéndose a sí mismos, me falta, no tengo buena técnica, porque los intérpretes, obvio, es su lengua materna. Entonces, que puede propiciar a que haya una rivalidad, a que los hagan a un lado por competir. Los intérpretes sordos quieren ayudar a su comunidad, pero también a los intérpretes oyentes. ¿Por qué? Porque ellos manejan el lenguaje gestual, que es natural en ellos. Como ustedes saben, bueno, pues yo lo manejaré muy bien en mi manera de expresarme. ¿Sabes lengua universal? Bueno, yo te ayudo. O sea, es darnos, ayudarnos. Son diferentes técnicas, no son estilos iguales. Ahora, ya que hablé de los oyentes, ahora quiero hablar en específico de los sordos. Quiero hablar de los intérpretes sordos. No piensen que debe haber una rivalidad. Intérpretes sordos u oyentes somos iguales, tenemos la misma profesión, veámoslo como profesión. ¿O acaso ustedes no han tenido algún problema, algún error? Todos somos imperfectos, pero todos podemos aprender de todos. Porque, bueno, sabemos que los oyentes sienten que están capacitados y son muy profesionales en lo que hacen, y está bien. En el caso de Mazatlán, Sinaloa, dicen que su seña de enojado es esta.
aquí en México, la familia Sanabria, no hablo de la que ustedes comúnmente conocen, o otra derivado de la familia Sanabria, dicen que esta es la seña de enojado. Pues imagínense, eso es enculturarse de diferentes aspectos. Ahora, por ejemplo, la comunidad lésbico-gay maneja también otros tipos de señas, otra manera de expresarse. No podemos cerrarnos a eso. Hay que conocer más de ellos, ver cuáles son sus expresiones propias. Habrá intérpretes que son gays, bisexuales y manejen una técnica, un estilo diferente. Hay que enculturarnos de ello también, de las comunidades indígenas, de las mujeres que se reúnen, por ejemplo, las damas de sociedad, cómo se expresan, cómo hablan, o las reuniones de negocios de hombres importantes que manejan temáticas muy complejas. Es importante conocer a los diversos géneros, a los jóvenes. ¿Ustedes saben cuál es esta seña? Apenas yo la vi y no sabía. Windows. Esa es la seña de Windows. La comunidad de jóvenes la asigna. Entonces hay que darnos cuenta. Me doy cuenta que en México los intérpretes profesionales necesitan enculturarse de lingüística, de diferentes tipos de señas. Por ejemplo, ¿conocen ustedes a Gustavo Couret? Cuando fuimos al Congreso Norteamericano de Intérpretes, estuve conversando con algunos sordos y me di cuenta que el intérprete no dio en voz el significado de esta seña, que es la confederación. ¿Cómo es posible que el intérprete certificado no la conozca? No se trata de ponerlo en evidencia ni de que él quede mal, no. Es que todos los intérpretes debemos enculturarnos. Conocemos las señas de Raúl Fuentes, conocemos las señas de Gustavo Couret, Leonardo Rocha, un excelente dibujante. Me conocen muchos a mí, el señor Sierra. ¿Quiénes son ellos? ¿Conocen ustedes? Hay que enculturarnos. No nada más es aprender el curso de lengua de señas, es conocer la cultura, lo que hay dentro de la historia de la comunidad de sordos. Informados podemos hacerlo bien. Por ejemplo, el Club de Sordos, Deportivo de Sordos de Tacuba, Confederación Nacional de Sordos. Hay muchísimas asociaciones que tienen una seña. La familia Alcocer, la familia Sanabria. ¿Quiénes son todos ellos? Son parte importante de la cultura sorda. No es nada más tomar un curso. No. Los hijos de padres sordos conocen un poco más porque han convivido de... Los sordos intérpretes deben conocer su rol y apoyar a los intérpretes oyentes. Ayudarlos, apoyarlos, si ven que algo no está bien signado, si hay alguna gesticulación no adecuada, no ponernos el pie, hay que apoyarnos. Recuerdan lo que les dije del libro, hay opiniones y puntos de vista diferentes. Me he dado cuenta que los intérpretes sordos de ámbitos políticos, deportivos, hijos de padres sordos, de diferentes asociaciones, tienen técnicas distintas, pero deben estar unidos. Desde 1994, que se fundó la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas, en mi opinión, y respeto la de todos ustedes, como presidente de la Asociación de Sordos que presidí, yo siento que hay que apoyarnos, unirnos, para crecer todos. Si desde niños hemos visto esta situación, esta carencia, ay no, es que no puedo meterme, ese es problema de ustedes. También sordos tenemos que apoyar a los intérpretes. Es importante que todos interactuemos
y nos comuniquemos. No se trata de hablar mal de nadie, no se trata de ver quién, se trata de que todos nos pongamos de acuerdo y de verdad reconozcamos la experiencia y el trabajo de las personas que realmente lo han hecho para poder representar. Me han comentado, viendo en las diferentes páginas de internet de otras asociaciones, por los comentarios que me han dicho, que sí es importante que se afilien a esas asociaciones. Y hay algunos intérpretes que dicen, es que es bien caro, me cobran 2.500 para afiliarme. Otro intérprete me dijo, me cobran 5.000. O sea, pago para poder entrar, primero me hacen una evaluación, si no paso, pues ni modo, ya ese dinero se perdió. Pero entonces ya no te regresan el dinero, no, se lo quedan ellos. No, es mi opinión personal, yo no lo digo. Lo dice la misma Wesley, que hay que afiliar. Por favor, intérpretes oyentes, hijos de padres sordos, respetemos la cultura, la lengua de señas, sigámonos capacitando permanentemente, aunque ya estemos certificados, no, sigamos. Capacitémonos en ética. Ya teniendo el conocimiento de la ética es todo, no, hay muchísimo que aprender. Intérpretes sordos y oyentes. De igual manera, los compañeros de los intérpretes que estén interesados en entrar al gremio, veo todo esto a lo largo de 20 años y me doy cuenta que hay personas que se integran a cursos para poder hacer la profesión como tal. Lo hacen respetablemente. Hay otros que tienen habilidad por haber convivido con sordos. O hay otros que de manera autodidacta lo han logrado. Hay diferentes personas con diferentes circunstancias que lo han manejado. Les comento entonces que estando fuera de todo esto, observándolo de fuera, me doy cuenta que no hay un conocimiento deontológico. Por ejemplo, las enfermeras saben muchas cosas de los temas de salud, los temas de salud mental. Ahora hablo de otros temas como periodismo, servicio social, legal, temas jurídicos, psicológicos, comunicación, informática, inmigrantes. Hay muchos temas, imagínense, forense, para niños. Hay muchas cosas en las cuales debe de haber certificación específica